Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Entonces aquí he traído este material para que usted lo observe y está detallado los conceptos importantes que corresponden a esta temática. Ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Entonces vamos a ver las generalidades, ¿no? Vamos a ver ahora en qué consiste este tema de matemáticas, ¿no? Vamos a ver. Objetivo de esta clase: conocer las propiedades de los logaritmos, aplicar las propiedades indicadas en la resolución de ecuaciones logarítmicas, resolver ecuaciones exponenciales. Ese es el objetivo de la presente clase. Y ahora viene el contenido de la clase que estoy presentando. ¿Qué temas vamos a abarcar? Forma logarítmica y exponencial, propiedades de los logaritmos, ecuaciones logarítmicas y ecuaciones de tipo exponencial. Eso vamos a tratar en esta clase, ¿no? Que he preparado para ustedes. Continuamos al docente mostrando. Primer tema, ¿no? Forma logarítmica y exponencial. Entonces, como usted ve en la pequeña tabla que yo les comparto, la primera columna del lado izquierdo está la forma exponencial: 3 a la cuarta igual a 81, 10 al cuadrado igual a 100 y e a la x igual a y. Entonces vamos a pasar a la forma logarítmica, que son formas equivalentes, es decir, significa lo mismo pero escrito de diferente manera: la exponencial con la logarítmica. La primera, exponencial: 3 a la cuarta igual a 81, eso equivale a escribir de la siguiente manera. El símbolo del logaritmo es log, LOG. Log significa logaritmo. ¿Y qué es el logaritmo? El logaritmo es un exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado. Ese es el concepto de logaritmo. Entonces, recordar que el logaritmo siempre es un exponente. Entonces, si yo regreso a la forma exponencial, y usted conoce, ¿no?, las potencias, el número 3 se llama base, el número 4 se llama exponente, y la respuesta es la potencia de esa cantidad. Si quiero pasar a la forma logarítmica, pongo log, ¿no? El símbolo logaritmo es log. La base logaritmo, que se coloca en la parte inferior, un número pequeño, en este caso es la base 3, y se lee el logaritmo en base 3 ¿de quién? De 81. Y eso es igual a 4, recordando que el logaritmo, la respuesta del logaritmo es un número llamado exponente, y en el exponente aquí es el número 4. Entonces, ¿cómo leo esto? Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Recordar que el logaritmo siempre es un exponente, y en este primer caso el exponente es el número 4. Siguiente, forma exponencial: 10 al cuadrado igual a 100. La base es 10 y el exponente es 2. Paso a la forma logarítmica. Log de base 10 de 100 es igual a 2, porque el logaritmo es el exponente es igual a 2. Cuando la base de un logaritmo es el número 10, se lee el logaritmo decimal y se omite porque está sobreentendido. Entonces no lo escribo y yo sé que la base es el número 10. Se llama logaritmo decimal cuando la base es el número 10. Y leo simplemente log de 100 es igual a 2. Recordar que la base es el número 10 cuando usted no la visualiza, está sobreentendido. La siguiente lectura, a la x igual a y. La base es x y el exponente es, la base es y el exponente es x. Paso a la forma logarítmica. Log, la base es el número es un número especial, es un número irracional, de y es igual al exponente x. Ahora, cuando la base del logaritmo es el número especial, el número irracional se llama logaritmo natural o neperiano y se simboliza ln. ln significa logaritmo natural. La base es el número irracional cuyo valor es 2,71 hasta el infinito, porque es un número decimal no periódico, irracional. Entonces aquí vemos cómo se lleva la forma exponencial a la forma logarítmica o viceversa. Vamos a ver ahora las propiedades de los logaritmos. En esta tabla he traído las propiedades básicas que constituyen a los logaritmos. Entonces, primera propiedad: logaritmo de un producto. El formato:
logaritmo en base a, la lectura, miren cómo la estoy leyendo, logaritmo en base a de x por y, cuando es un producto, eso equivale a la suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. ¿Y cuáles son los factores? El factor x y el factor y. Por lo tanto, desglosando es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, logaritmo de un producto. Siguiente, logaritmo de un cociente o de una división. Leo, logaritmo en base a de x sobre y. Una fracción es una división o un cociente, son sinónimos. La propiedad establece que el logaritmo de un cociente es la resta o la diferencia entre el logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Entonces, logaritmo en base a del numerador, que es x, menos el logaritmo en base a del denominador, que es y. Entonces, cuando es un producto es una suma, cuando es un cociente es una resta de esos logaritmos. Siguiente, logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a de b elevado a la x. Y tengo una potencia. B es la base, x es su exponente. La propiedad establece que el exponente x baja a multiplicar el logaritmo. El exponente x baja a multiplicar ese logaritmo. Me queda x por el logaritmo de esa base. El exponente multiplicado por el logaritmo de esa base b. Ese es el logaritmo de una potencia. Siguiente, logaritmo de un radical o de una raíz. Formato, lectura, logaritmo en base a d, la raíz enésima de b. Leo otra vez, logaritmo en base a de la raíz enésima de b. Eso es igual al logaritmo en base a del radicando que es b, dividido para el índice de la raíz, que en este caso es el número n. El logaritmo de un radical es el logaritmo del radicando dividido para el índice de esa raíz. Siguiente, llamada cambio de base. Tengo logaritmo en base a de b. Yo no quiero tener la base a, que está aquí. Yo quiero otra base. Quiero llevar a la base x, que es diferente. Voy a cambiar de base. Entonces, la propiedad establece que el logaritmo de la base que yo quiero, de la base antigua, dividido para el logaritmo de la base x del argumento b. Ojo que en el logaritmo lo que sigue al logaritmo se llama argumento. El argumento siempre debe ser una cantidad positiva, nunca negativa. Siguiente, el logaritmo de 1. Cual sea la base, siempre vale 0. No importa la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. Y la última propiedad, logaritmo en base a de a a la n. Cuando usted vea que la base del logaritmo es igual a la base de la potencia, a con a, usted elimina y eso le queda al exponente n, nada más porque se cancela. Estas son las propiedades básicas de los logaritmos. Continuamos. Vamos ahora a resolver una ecuación logarítmica que he traído. El logaritmo de 2 más logaritmo de x más 3 es igual al logaritmo de x más 5. Resolver. ¿Qué significa resolver una ecuación logarítmica? Hallar cuánto vale la incógnita x. Entonces, procedemos. Tenemos aquí la incógnita x y acá también. Por lo tanto, el paso 1 es agrupar las incógnitas en el primer miembro de esta ecuación. Entonces, comienzo. Logaritmo de x más 3, que está correcto porque está en el primer miembro. Y este logaritmo que está en el segundo miembro pasa al primero, pero pasa con signo cambiado. Menos el logaritmo de x más 5. Como no hay más incógnitas, pongo la x. Y este logaritmo de 2 que está en el primero va al segundo, pero con signo cambiado. Menos logaritmo de 2. Ese es el paso 1. Agrupar las incógnitas en el primer miembro de la ecuación. Ahora, yo me doy cuenta que, como aquí la base no la veo, se sobreentiende que es la base 10, eso ya lo vimos, es un logaritmo decimal, base 10, porque está sobreentendida. Como tengo dos logaritmos de igual base y tengo una resta, eso ya vimos, es una propiedad. Cuando es una resta de dos logaritmos de igual base, eso es un logaritmo de un cociente o de una división. Logaritmo de un cociente, aplico las propiedades ya establecidas. Pongo el logaritmo, un solo logaritmo, y voy a hacer la división de x más 3, que es el numerador, y de x más 5, que vendría a ser el denominador. Estoy aplicando el logaritmo de un cociente. Y eso es igual a menos logaritmo de 2. Aunque no hay nada logar. Ahora, este negativo que está aquí
Aquí está el 1 sobreentendido, sería menos 1, sería el logaritmo de una potencia. Cuando un número multiplica un logaritmo, ese número significa el exponente del argumento. Repito, cuando un número multiplica al logaritmo, ese número es el exponente del argumento, que en este caso es 2. Y lo vemos. Como es menos 1 el número que acompaña al logaritmo, sería el exponente del 2, sería logaritmo de 2 elevado a la menos 1, porque es el exponente. Y aquí que tengo, como se tienen dos logaritmos de la misma base en ambos miembros de la ecuación, se los elimina. Es decir, este logaritmo de base 10, primer miembro, con este logaritmo de base 10 segundo miembro, como son iguales, se los elimina. Los tacho, eliminados, porque son la misma base. Y me queda entonces, al eliminarlo, me queda x más 3 sobre x más 5 es igual a potencia 2 elevado a la menos 1. Cuando el exponente es negativo, la regla dice que se invierte la base y el exponente cambia de signo. Por lo tanto, 2 a la menos 1 significa 1 medio. Leyes de los exponentes que usted ya sabe. ¿Qué hay que hacer ahora? Se efectúa el producto en cruz o el MCM de los denominadores si usted quiere hacerlo así. Voy a multiplicar en cruz y me queda 2 por x, 2x y 2 por 3 es 6. Igual, siguiente producto, x más 5 por 1 me queda lo mismo. Producto cruzado. Agrupo las incógnitas en el primer miembro, 2x menos x, los números en el segundo miembro, igual a menos 6 más 5, recordando que pasan con signo cambiado, términos semejantes, 2x menos x igual a x, y menos 6 más 5 igual a menos 1. He hallado el valor de la incógnita, he resuelto la ecuación logarítmica. ¿Cuánto vale x? X vale menos 1. Vamos a comprobar, toda ecuación se comprueba. Voy a reemplazar el valor de x hallado en mi ecuación, aquí. Me queda el logaritmo de 2 que es igualito, más ¿cuánto vale x? Vale menos 1. Menos 1 más 3 me queda el logaritmo de 2. Y es igual a x vale menos 1 más 5 es el logaritmo de 4. Reemplacé. Como tengo una suma de dos logaritmos de igual base, es el logaritmo de un producto. Coloco un solo logaritmo y multiplico los argumentos, porque es una suma. Suma es un producto. 2 por 2. Y eso es igual al logaritmo de 4. Efectúo la multiplicación. 2 por 2 es 4 y me queda que el log de 4 es igual al log de 4, por lo tanto está correctamente resuelto. Ahora vamos a resolver una ecuación de tipo exponencial. La leo. 2 por 9 a la x igual a 162. Resolverla. Es decir, ¿cuánto vale esta x? ¿Por qué es exponencial? Porque la incógnita aparece como exponente. Cuando la incógnita está como exponente, se llama ecuación exponencial. Pasos. Agrupar las incógnitas. En este caso 9x está correcto. En el primer miembro se lo mantiene. Y ese 2 que multiplica pasa al segundo miembro a dividir. Y me queda 162 medios. Simplifico porque hay mitad. 9 a la x igual a mitad de eso, me queda 81. Y ya no tengo fraccionaria. Ahora, ¿qué hay que hacer? Conviene hacer, como dice aquí la nota, se descompone el número 81 en factores primos. ¿Para qué? Para igualar las bases y poder cancelarlas. En este caso, el número primo va a ser el número 3. Ese 9 que está ahí significa 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Y el 81 descomponiéndolo es 3 a la cuarta. Ya. Entonces aquí tengo ya la descomposición. Tengo aquí una ley de potencia que se llama potencia de potencia. Multiplico los exponentes 2 por x, 2x. Y me queda 3 elevado a la 2x igual a 3 elevado a la cuarta potencia. Aplico la nota, se van esos 3 porque son iguales, se van las bases. Y me queda, cuando las bases son iguales, en ambos miembros de la ecuación se las elimina. Es decir, los 3 se eliminan y me quedan solamente los exponentes. ¿Cuáles son? 2x igual a 4, porque las bases se eliminaron. Despejo la x, ese 2 que multiplica la x pasa a dividir, y 4 sobre 2 es 2. Resuelta la ecuación. X vale 2. Comprobemos. Reemplazo la x por 2 a la ecuación original. 2 por 9. Esta x vale 2 por 9 al cuadrado igual a 162. 9 al cuadrado es 81. 2 por 81 es 162. Como son iguales, comprobado que está correcto. Bien, jóvenes, esa es la clase de hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y bendiciones.